Hay muchas personas que suelen preguntarse, ¿por qué si Dios es amoroso, todopoderoso y perfecto, por qué permitió que surgiera alguien como Satanás, una figura asociada con el engaño, la rebelión y el caos? ¿Por qué existe el mal en el mundo? ¿Por qué permitió que Satanás existiera? La respuesta a estas preguntas no es sencilla, pero es fundamental para comprender no solo el mensaje bíblico, sino también nuestra propia experiencia como seres humanos. A lo largo de este video, exploraremos las Escrituras, así como algunas reflexiones teológicas y filosóficas, para intentar arrojar luz sobre este misterio. Hablaremos sobre el origen de Satanás, su papel en el plan divino y cómo su existencia está conectada con una de las características más sorprendentes de la creación, el libre albedrío. La naturaleza del mal según la Biblia. El tema del mal es uno de los más complejos y profundos en la teología cristiana. Para entenderlo desde una perspectiva bíblica, es importante analizar qué se entiende por mal, cómo surge y cómo afecta tanto al mundo espiritual como al humano. Veamos esto paso a paso. El mal no es una creación directa de Dios. En la Biblia, Dios es descrito como un ser perfecto, santo y amoroso, Deuteronomio 32, 4, 1 Juan 4, 8. Por lo tanto, el mal no puede ser considerado una creación directa de Dios. En lugar de eso, el mal aparece como una consecuencia indirecta de decisiones tomadas por seres libres, tanto humanos como espirituales. Libre albedrío como regalo divino. Dios otorgó a los ángeles y a los seres humanos la capacidad de elegir entre hacer lo correcto o desviarse de su voluntad. Esta libertad es esencial para que el amor y la obediencia sean genuinos. Sin embargo, también trae consigo el riesgo de que algunos decidan apartarse de Dios. El mal como corrupción del bien. Según la filosofía teológica, el mal no es una sustancia independiente, sino una distorsión o ausencia de lo bueno. Por ejemplo, la oscuridad no existe como una entidad propia, sino como la ausencia de luz. De manera similar, el mal surge cuando algo bueno es usado de manera incorrecta o egoísta. La caída del hombre, un ejemplo clave del mal. Uno de los momentos más importantes en la Biblia que ilustra la entrada del mal en el mundo es la historia de Adán y Eva en el jardín del Edén, Génesis 3. Este relato nos ayuda a entender cómo el mal afecta a la humanidad. El contexto del jardín. En el principio, Dios creó un mundo perfecto donde todo estaba en armonía. Adán y Eva vivían en comunión directa con Él y disfrutaban de una relación sin problemas ni conflictos. La tentación y la elección equivocada. Satanás, representado como una serpiente, engañó a Eva sugiriéndole que desobedecer a Dios les daría conocimiento y poder. Cuando Adán y Eva decidieron comer del fruto prohibido, rompieron su relación con Dios y permitieron que el mal entrara en el mundo. Consecuencias de la caída. La desobediencia de Adán y Eva trajo consigo varias consecuencias. Separación espiritual de Dios. Dificultades en las relaciones humanas. Sufrimientos físicos y emocionales. La muerte como resultado final de la separación de Dios. El mal en el ámbito espiritual, la rebelión de Satanás. Además del mal humano, la Biblia también describe un mal espiritual que tiene su origen en la rebelión de ciertos ángeles liderados por Satanás. Este evento es mencionado de manera implícita en varios pasajes. Isaías 14, 12-15. Este texto describe la caída de un ser celestial que intentó exaltarse por encima de Dios. Aunque el pasaje fue originalmente escrito sobre el rey de Babilonia, muchos lo interpretan como una referencia simbólica a Satanás. Aquí se menciona cómo este ser deseaba igualarse a Dios, pero fue derrotado y expulsado del cielo. Ezequiel 28, 12-19. Similar al pasaje anterior, este texto habla de un ser celestial que fue creado como perfecto en belleza y sabiduría. Sin embargo, su corazón se llenó de orgullo debido a su posición privilegiada, lo que llevó a su caída. Apocalipsis 12, 7-9. Este pasaje describe una batalla celestial en la que Miguel y sus ángeles lucharon contra Satanás y sus seguidores. Como resultado, Satanás fue expulsado del cielo y ahora actúa como un adversario en la tierra. Estos textos revelan que el mal no solo afecta a los seres humanos, sino que también tiene raíces en el ámbito espiritual. El mal como resultado de decisiones morales. Una de las características del mal es que siempre está vinculado a decisiones morales.
Tanto los ángeles como los seres humanos tienen la capacidad de elegir entre seguir la voluntad de Dios o desviarse de ella. Cuando se toman decisiones contrarias a la bondad y justicia de Dios, el mal se manifiesta. Ejemplo en la vida cotidiana. En nuestra experiencia diaria, vemos cómo el mal se expresa a través de acciones como el egoísmo, la mentira, la violencia y la injusticia. Estas acciones no son inherentemente parte de la creación de Dios, sino que surgen cuando las personas usan su libertad de manera incorrecta. Reflexión sobre el pecado. En términos bíblicos, el pecado es cualquier acción, pensamiento o actitud que se aparta de la voluntad de Dios. El pecado es la manifestación práctica del mal en nuestras vidas. El propósito del mal en el plan de Dios. Aunque el mal parece ser una fuerza destructiva, la Biblia enseña que Dios puede usarlo para cumplir sus propósitos eternos. Esto no significa que Dios apruebe el mal, sino que Él tiene el poder de redimir incluso las situaciones más difíciles. Ejemplo de José, Génesis 37-50. José fue traicionado por sus hermanos y vendido como esclavo, lo que parecía ser una tragedia. Sin embargo, años después, José reconoció que Dios había usado esas circunstancias para salvar a su familia durante una hambruna. José declaró: "Ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien". Génesis 50 horas y 20 minutos. El sacrificio de Jesús. El mayor ejemplo de cómo Dios usa el mal para su gloria es la crucifixión de Jesús. Lo que parecía ser la victoria definitiva del mal, la muerte del Hijo de Dios, se convirtió en la base de la salvación para toda la humanidad. El origen de Satanás, su caída del cielo. Satanás es una figura central en la narrativa bíblica y cristiana, a menudo asociada con el mal, la tentación y la rebelión contra Dios. Sin embargo, para comprender su papel actual, es fundamental explorar su origen y la razón detrás de su caída. Según la Biblia, Satanás no fue creado como un ser malvado, sino que su naturaleza cambió debido a sus propias decisiones. A continuación, analizaremos los detalles de su creación, su estado original y los eventos que llevaron a su separación de Dios. La creación de los ángeles. Antes de hablar específicamente de Satanás, es importante entender el contexto de su existencia dentro del orden celestial. Los ángeles como creación divina. Según la Biblia, los ángeles son seres espirituales creados por Dios, Salmo 148, 2, 5. Estos seres fueron diseñados para glorificar a Dios, servirle y actuar como mensajeros entre el cielo y la tierra. Los ángeles poseen inteligencia, voluntad y libertad limitada, lo que les permite tomar decisiones morales. La perfección inicial de Satanás. Antes de su caída, Satanás era uno de los ángeles más destacados en el cielo. En Ezequiel 28, 12-17, se describe a una figura celestial que parece referirse a Satanás en su estado original. Este pasaje utiliza metáforas para describir su belleza, sabiduría y posición privilegiada. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y hermosura perfecta. Estabas en el Edén, el jardín de Dios, de toda piedra preciosa era tu adorno. Estos versículos sugieren que Satanás fue creado con un propósito especial y disfrutaba de una relación cercana con Dios. La causa de la caída, el orgullo y la ambición. La Biblia indica que la caída de Satanás fue el resultado de su propia elección. Su deseo de exaltarse por encima de Dios lo llevó a rebelarse contra su Creador. El orgullo como raíz del problema. En Ezequiel 28 horas y 17 minutos, se menciona que el corazón de esta figura celestial se enalteció a causa de su hermosura. Esto sugiere que su belleza y posición privilegiada alimentaron un deseo de autoexaltación. En Isaías 14, 12-15, se describe cómo esta figura celestial declaró: "Subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Seré semejante al Altísimo". Esta declaración revela un deseo de igualarse o superar a Dios. La rebelión en el cielo. Aunque la Biblia no describe explícitamente los detalles de la rebelión, Apocalipsis 12, 7-9 proporciona una imagen simbólica de una gran batalla en el cielo. Hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y el dragón y sus ángeles luchaban. Finalmente, el dragón, identificado como Satanás, fue derrotado y expulsado del cielo junto con un tercio de los ángeles que se unieron a él.
Curiosidad, algunos estudiosos sugieren que la rebelión de Satanás ocurrió antes de la creación del mundo humano, ya que en Génesis 1:31, Dios declara que todo lo que había hecho era muy bueno, indicando que el mal aún no había entrado en la creación. Las consecuencias de la caída. La decisión de Satanás de rebelarse contra Dios tuvo repercusiones tanto para él como para el resto de la creación. La transformación de Satanás. Después de su caída, Satanás dejó de ser un ser celestial glorioso y se convirtió en un adversario activo de Dios y su plan. En Juan 8:44, Jesús describe a Satanás como el padre de la mentira y afirma que no se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él. Esto refleja su nueva naturaleza opuesta a Dios. El impacto en los ángeles rebeldes. Un tercio de los ángeles que siguieron a Satanás también fueron expulsados del cielo, Apocalipsis 12:4. Estos seres son conocidos como demonios o espíritus malignos. El efecto en la humanidad. La influencia de Satanás se extendió a la humanidad cuando tentó a Adán y Eva en el jardín del Edén, Génesis 3. Su engaño introdujo el pecado y la separación de Dios en el mundo. ¿Por qué permitió Dios la existencia del mal? El tema del mal es uno de los más difíciles de entender para muchas personas, especialmente dentro del contexto de la fe cristiana. Si Dios es amoroso, todopoderoso y perfecto, ¿por qué permite que exista el sufrimiento, la injusticia y las decisiones equivocadas en el mundo? Para responder a esta pregunta, exploraremos varias ideas clave. El libre albedrío, la base del amor verdadero. Uno de los conceptos más importantes para entender por qué existe el mal es el libre albedrío. Dios creó a los seres humanos y a los ángeles con la capacidad de elegir entre hacer lo correcto o lo incorrecto. Esta libertad moral fue un regalo divino porque permite que las relaciones sean genuinas y no forzadas. La importancia del amor voluntario. Imagina un mundo donde todos fueran programados para amar a Dios automáticamente, sin tener otra opción. En ese caso, el amor no sería real, sino una reacción automática. Por ejemplo, cuando alguien decide amar a otra persona a pesar de sus defectos, ese amor tiene mucho más valor que si fuera impuesto o automático. Consecuencia del libre albedrío. Al dar libertad, también se abre la posibilidad de que algunos decidan usar esa libertad para hacer cosas negativas. Esto incluye tanto a los ángeles, como Satanás, como a los seres humanos, como Adán y Eva. Génesis 3 muestra cómo Adán y Eva usaron su libertad para desobedecer a Dios, trayendo consecuencias para toda la humanidad. El mal como ausencia del bien. Desde una perspectiva teológica, el mal no es una cosa creada por Dios, sino más bien una ausencia o corrupción del bien. Es como la oscuridad, que no es algo tangible, sino simplemente la ausencia de luz. Ejemplo práctico. Cuando alguien miente, no está creando algo nuevo, sino distorsionando la verdad, que es el bien original. De manera similar, cuando alguien actúa con odio, está corrompiendo el amor, que es el estado natural que Dios diseñó. Reflexión bíblica. Santiago 1, 13-15 explica que el mal no proviene de Dios, sino de los propios deseos humanos. Cuando alguien es llevado por sus propios deseos y se deja atrapar por ellos, entonces da a luz al mal. El propósito redentor del mal. Aunque el mal puede parecer injusto y destructivo, muchos creyentes sostienen que Dios puede usarlo para cumplir propósitos mayores, como enseñar lecciones valiosas, fortalecer la fe y demostrar su gracia. Lecciones a través del sufrimiento. A menudo, las dificultades nos ayudan a crecer como personas. Por ejemplo, alguien que enfrenta una enfermedad grave puede aprender a valorar la vida de una manera completamente nueva. Romanos 5, 3-4 dice, sabemos que el sufrimiento produce paciencia, la paciencia produce carácter, y el carácter produce esperanza. Historias bíblicas de redención. José fue vendido como esclavo por sus hermanos, pero años después, dijo, ustedes pensaron hacerme daño, pero Dios lo convirtió en algo bueno para salvar vidas, Génesis 50 horas y 20 minutos. Job perdió todo lo que tenía, pero su historia demuestra que Dios puede restaurar lo que se ha perdido y bendecirnos aún más allá de nuestras expectativas. La soberanía de Dios y el plan eterno. Otro aspecto importante es que Dios no está sorprendido por el mal ni por las decisiones equivocadas de las personas. Todo forma parte de un plan mayor que solo Él comprende completamente.
Control sin coerción. Dios permite que ocurran ciertas cosas, pero eso no significa que Él las cause directamente. Por ejemplo, en el libro de Job, Satanás tuvo permiso para poner a prueba a Job, pero siempre bajo los límites establecidos por Dios. Esto demuestra que Dios tiene control sobre todo, pero respeta la libertad moral de sus criaturas. El plan eterno de salvación. Según la fe cristiana, el mal y el sufrimiento no tienen la última palabra. Jesús vino al mundo para derrotar al mal a través de su sacrificio en la cruz. Apocalipsis 21:4 promete un futuro donde Dios enjugará toda lágrima de los ojos, y ya no habrá muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Cosas que pocos saben sobre Satanás. 1. Su nombre original no es Lucifer. Muchas personas asocian a Satanás con el nombre Lucifer, pero este término no aparece en los textos bíblicos originales. La palabra Lucifer proviene de la traducción latina de la Vulgata, específicamente de Isaías 14:12, donde se menciona Lucifer, hijo de la mañana. En hebreo, el término utilizado es Eilel, que significa brillante o resplandeciente. Este pasaje originalmente se refería al rey de Babilonia como una figura simbólica de orgullo y caída, no directamente a Satanás. Fue en la tradición cristiana posterior cuando algunos teólogos asociaron este texto con la caída de Satanás, interpretándolo como un relato figurado de su rebelión contra Dios. En el judaísmo antiguo, Satanás no era visto como un ser completamente opuesto a lo bueno, sino más bien como un acusador dentro del consejo celestial, cuya función era poner a prueba la fe de las personas. Como en el libro de Job. 2. No siempre fue considerado el enemigo absoluto. En los primeros libros de la Biblia, Satanás no aparece como una figura malvada o destructiva, sino como un miembro del consejo celestial. Por ejemplo, Job 1, 6-12, Satanás se presenta ante Dios junto con otros ángeles y actúa como un acusador o adversario, cuestionando la fidelidad de Job. Zacarías 3, 1-2, Satanás aparece acusando al sumo sacerdote Josué, pero es reprendido por Dios. Con el tiempo, especialmente durante el periodo intertestamentario, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, la figura de Satanás comenzó a ser vista como una fuerza opuesta a Dios, representando el mal absoluto. En el Nuevo Testamento, Satanás es descrito como un enemigo activo de Dios y de la humanidad, Mateo 4, 1-11, Apocalipsis 12:9. En algunas tradiciones antiguas, Satanás era visto más como un tentador que como un destructor, lo que explica por qué en ciertos textos bíblicos no se le describe como una amenaza directa. 3. Su descripción física cambió con el tiempo. En los primeros siglos del cristianismo, Satanás no tenía una apariencia específica. Era simplemente un espíritu adversario sin características físicas destacadas. Durante la Edad Media, la imagen de Satanás comenzó a tomar forma bajo la influencia de mitologías paganas y figuras como Pan, un dios griego con cuernos y pezuñas. Estas características fueron incorporadas al arte medieval para simbolizar el pecado y la corrupción. En el Renacimiento, pinturas y esculturas mostraban a Satanás como un ser grotesco, con cuernos, cola y alas de murciélago, para representar el horror del mal. En algunas culturas antiguas, las figuras que hoy asociamos con Satanás eran originalmente dioses de la fertilidad o la naturaleza, como Baal o Moloch, que luego fueron demonizados por las religiones monoteístas. 4. Su papel en el libro del Apocalipsis. En Apocalipsis 12:9, Satanás es descrito como un gran dragón rojo, llamado el Diablo y Satanás, que engaña al mundo entero. Esta imagen simbólica representa su poder y astucia. Las 7 cabezas y los 10 cuernos son símbolos de autoridad y dominio, aunque su poder es limitado y temporal. La batalla final. Según Apocalipsis 20:10, Satanás será derrotado definitivamente y arrojado al lago de fuego, donde permanecerá para siempre. El dragón rojo también tiene paralelos con mitologías antiguas, como el Leviatán en el Antiguo Testamento y el Tiamat en la mitología mesopotámica, lo que sugiere que el simbolismo del mal ha sido reinterpretado a lo largo de la historia. Uno de los principios fundamentales de la creación es que Dios otorgó libre albedrío tanto a los ángeles como a los seres humanos. Esta libertad es un regalo invaluable porque permite relaciones genuinas basadas en el amor, la elección y la responsabilidad personal.
Sin embargo, también trae consigo el riesgo de que algunos opten por apartarse de Dios y elegir caminos equivocados. El caso de Satanás, según la tradición bíblica, Satanás fue creado como un ser celestial con gran sabiduría y belleza, Ezequiel 28, 12-17. Sin embargo, su orgullo y deseo de exaltarse por encima de Dios llevaron a su caída. Esto demuestra que la libertad incluye la posibilidad de rechazar el bien. El caso de Adán y Eva, en el jardín del Edén, Dios les dio la oportunidad de elegir entre obedecerlo o desobedecerlo. Aunque tomaron la decisión incorrecta, esta acción introdujo consecuencias graves, pero también abrió la puerta para que Dios pudiera intervenir y ofrecer salvación a través de Cristo. Este enfoque subraya que el mal no es una creación de Dios, sino una consecuencia de decisiones libres. Sin libertad, no habría amor verdadero ni relación significativa. El mal existe en contraste con el bien, y este contraste sirve para resaltar la naturaleza perfecta y amorosa de Dios. Algunos teólogos han sugerido que, sin la presencia del mal, no podríamos apreciar plenamente la bondad de Dios ni entender la profundidad de su gracia. La parábola del Hijo Pródigo, Lucas 15, 11-32, esta historia ilustra cómo el pecado y la separación de Dios pueden llevar a una mayor apreciación de su amor incondicional. El hijo menor experimenta las consecuencias de sus malas decisiones, pero su regreso al hogar revela la misericordia infinita del Padre. El testimonio de Pablo, en 2 Corintios 12, 7-10, Pablo describe una espina en la carne que le fue dada para mantenerlo humilde. Aunque esta situación era difícil, reconoce que la debilidad le permitió experimentar más profundamente la fortaleza de Dios. El mal, entonces, no solo pone de relieve la necesidad de redención, sino que también magnifica la grandeza de Dios al superarlo y transformarlo. Una de las preguntas más comunes es, si Dios es todopoderoso, ¿por qué no elimina el mal de inmediato? La respuesta radica en la soberanía de Dios, que no implica que Él sea responsable del mal, sino que tiene el control final sobre todas las cosas. Esto significa que, aunque el mal exista temporalmente, nunca estará fuera de los límites establecidos por Dios. El libro de Apocalipsis, este texto profético describe cómo todas las fuerzas opuestas serán finalmente derrotadas y juzgadas. Apocalipsis 20:10 afirma que el adversario será castigado permanentemente, asegurando que el mal no tendrá lugar en la eternidad. La paciencia de Dios, en 2 Pedro 3:9, se nos dice que Dios no desea que nadie se pierda, sino que todos lleguen a conocerlo. Esta paciencia explica por qué permite que el mal persista por un tiempo, dando oportunidad para el arrepentimiento y la restauración. La soberanía de Dios nos recuerda que, aunque no entendamos completamente su plan, podemos confiar en que Él está trabajando todo para su gloria y nuestro bien. No olvides dejar tu comentario sobre lo que aprendiste o tu opinión de este video, dale like y suscríbete al canal para seguir viendo más videos como este.